Dios te bendiga, amada iglesia del Señor. Le saluda a su hermano en Cristo, Randa Lacuña. Como siempre es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. En esta preciosa noche quisiera ir al libro de Habacuc, abarcando los 3 capítulos que contiene y desarrollando un punto de cada uno de los capítulos, con un solo objetivo, y es que usted y yo aprendamos a reposar en la soberanía de Dios. Y ese es el tema del mensaje de esta noche: aprendiendo a reposar en la soberanía de Dios. Quisiera iniciar en esta noche con una ilustración para dejar tal vez un poco más claro al punto que lo quiero llevar en esta noche y que el Señor quiere compartirnos primeramente a cada uno de nosotros. Cuenta la historia que un hombre iba de regreso a su hogar y en el camino vio un capullo tirado en el suelo. Él tomó la decisión de agarrarlo y llevárselo para su casa con un solo objetivo, y era pasar observándolo hasta que aquel capullo reventara y la mariposa que estaba dentro de él pudiera salir. Un día, mientras estaba observándolo, se dio cuenta que ese capullo tenía un pequeño orificio y que dentro del capullo la mariposa estaba luchando para poder salir del mismo. Después de horas y horas de ver a la mariposa luchando dentro del capullo y que ya no se movía, él se percató de que ya la mariposa había desistido. Tomó una decisión y fue y agarró una tijera y hizo un orificio más grande. Creyendo que había ayudado a la mariposa a salir del capullo y había hecho lo correcto, se dio cuenta que lo que había cometido era un grave error, porque ahora ciertamente la mariposa estaba fuera del capullo, pero estaba toda hinchada y sus alas estaban pequeñas y cortas. Lo que aquel hombre pensó que era una ayuda para la mariposa se convirtió más bien en un problema para ella, porque no pudo terminar de desarrollarse. Este hombre no comprendía, o no sabía, o desconocía que Dios había dejado establecido un proceso para que cuando una mariposa está dentro de un capullo, ella forcejee y luche internamente en el capullo para que sus alas puedan recibir un fluido y puedan crecer, y de esa manera se pueda desarrollar. Así que, para decirlo de otra manera, lo que este hombre hizo fue cortar el proceso de crecimiento de la mariposa. Y es precisamente de lo que te quiero hablar en esta noche. Muchas veces nosotros, por no aprender a reposar en la soberanía de Dios y entender la soberanía de Dios, cortamos los procesos de crecimiento. Y ya todos sabemos, como ya lo hemos predicado anteriormente, que los métodos que Dios utiliza para que usted y yo podamos crecer y podamos desarrollarnos fuertemente son los tiempos de crisis. Y este es un buen momento para hablar al respecto, porque ciertamente nos encontramos en un tiempo de crisis general, un tiempo de crisis donde estamos siendo afectados todos, de una u otra forma. No sé, pero muchas veces queremos cuestionar a Dios, muchas veces queremos decirle a Dios que por qué no busca otras maneras para que pueda desarrollarnos y que nosotros podamos crecer. Y pensando un poco al respecto, llegamos a la conclusión de que verdaderamente, si Dios no trabaja con nosotros a través de las crisis, cada uno de nosotros lo que verdaderamente sería unos minusválidos espirituales. Sí, eso seríamos, porque no podríamos crecer a la estatura que Dios quiere que crezcamos, y cortaríamos el proceso que Dios dejó establecido. Y un hombre que refleja bien eso es Habacuc, propiamente el profeta menor. Y por eso es que en esta noche quiero predicarte bajo este tema: aprendiendo a reposar en la soberanía de Dios. Y mi primer punto está basado en el capítulo 1, versículos 2 y 3, porque lo primero que Habacuc hace es cuestionar a Dios. Si usted va conmigo al capítulo 1 y lee conmigo, se va a dar cuenta que perdón. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí,
y pleito y contienda se levantan. Mi primer punto lo he basado o lo he nombrado con el título de la soberanía de Dios es incomprensible ante nuestros ojos. Necesitamos aprender a captarla. Habacuc tenía un grave problema, porque Habacuc sabía que el pueblo iba a ser atacado, que el pueblo iba a ser golpeado por los cananeos, que el pueblo iba a ser herido, que el pueblo iba a ser destrozado. Lo que Habacuc no entendía es que Dios en su soberanía tenía un plan, como siempre lo ha tenido, porque cuando leemos la Biblia, de principio a fin, nos vamos a dar cuenta de que Dios siempre está utilizando estrategias para volvernos hacia Él. Habacuc tenía un problema grande porque Habacuc ya no solamente estaba cuestionando a Dios, sino que también se le había llenado su corazón de soberbia. Porque cuando usted y yo cuestionamos a Dios, estamos entrando en un estado de soberbia. Estamos dejando de reconocer que Él es todo soberano, que Él es grande, que Él es maravilloso. Cuando usted y yo entramos en un estado de reclamarle a Dios porque la crisis nos está golpeando, nos está doliendo, nosotros lo que hacemos es caer básicamente en independencia espiritual. Estamos demostrándole a Dios que no le conocemos. Cuando usted y yo, gloria a Dios, entendemos que no, que es Dios quien opera, que es Dios el que tiene el control de la historia, que es Dios quien trabaja en cada uno de nosotros, que es Dios quien está ayudándonos a crecer, que es Dios quien nos está guiando, que es Dios quien nos está desarrollando, las cosas cambian y la perspectiva con la que tomamos la crisis cambia. Pero Habacuc al principio no comprendió eso. ¿Sabe? El pueblo de Israel de todas maneras desde el inicio era un pueblo rebelde. Como bien lo ha venido comentando nuestro pastor en el libro de Deuteronomio nos damos cuenta. Y en el libro de Éxodo también nos damos cuenta que Israel no era un pueblo sencillo. Israel era un pueblo que todo lo cuestionaba. Era un pueblo que incluso adoptaba costumbres de otros pueblos. Es un pueblo que tenía otros dioses. Es un pueblo que verdaderamente no conocía a su Dios. Tristemente a nosotros nos pasa igual que Israel. Hemos visto a Dios hacer maravillas en nuestras vidas, hemos visto a Dios operar en nuestras vidas, pero lo que no hemos aprendido muchas veces o nos falta aprender es a reposar en su soberanía y a saber que Dios toma el control de todo alrededor de lo que está en nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros ministerios, de nuestros liderazgos, para provocarlo en bien y en crecimiento para cada uno de nosotros. Todo lo que Dios busca para nuestras vidas es que su propósito se cumpla y que usted y yo obtengamos beneficios, beneficios espirituales, beneficios con los cuales, gloria al Señor, usted y yo podamos avanzar en el ministerio, con los cuales usted y yo podamos proclamar el poder de este evangelio, beneficios con los cuales usted y yo podamos ser más fuertes en Cristo Jesús, beneficios con los cuales su fe y mi fe crezcan, se fortalezca. Eso es lo que Dios busca en medio de la crisis, pero nosotros necesitamos primero comprender que nosotros no hemos entendido lo que es la soberanía de Dios para luego aceptar que la soberanía de Dios es la que nos va a hacer, que reposar en la soberanía de Dios es lo que nos va a hacer crecer a cada uno de nosotros. Lo primero que hace Habacuc es quejarse. Lo primero que hace es cuestionar. Y te hago una pregunta en esta noche. ¿Qué es lo primero que haces cuando la crisis te golpea? ¿Qué es lo primero que haces cuando la crisis te duele? ¿Qué es lo primero que haces cuando la crisis te desnuda espiritualmente y te das cuenta que no estás preparado para atravesarla y que hay que aprender a reposar en la soberanía de Dios? Probablemente nos haya pasado lo mismo que a Habacuc. Empezamos a cuestionarle y a cuestionarle. Sin embargo, conforme va avanzando el relato, llegamos al capítulo 2, versículo 4, que nos dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y ese es el segundo punto. La soberanía de Dios, cuando la comprendemos, nos hace vivir por fe. Cuando usted y yo reposamos en la soberanía de Dios, esta misma nos hace vivir por fe. El famoso pastor coreano Paul Yong-gi Cho, pastor de la iglesia cristiana más grande del mundo, dice que la mayoría de las personas nos dejamos mangonear por las circunstancias de la vida. Pero con Cristo
usted y yo podemos vivir por encima y determinar esas circunstancias en nuestra vida. Es una afirmación muy cierta, pues si vemos los cuestionamientos y reclamos de Habacuc hacia Dios, y sus decisiones nacían de lo que estaba viviendo y de lo que le rodeaba. Él nunca se paró y se puso a ver a Dios primeramente, sino que lo primero que observó fueron sus circunstancias, y eso golpeó sus sentimientos, y eso provocó que empezara a quejarse. Pero como mencionábamos al principio, este libro es un diálogo en realidad. Es un diálogo donde participa Dios dándole respuestas a Habacuc. Vea qué maravilloso es el Dios que usted y yo tenemos, un Dios que da respuestas. Y el Señor en su respuesta le explica a Habacuc que Él es quien está incitando a los babilonios a atacar a Jerusalén. Y eso usted lo puede ver en el capítulo 1, versículo 6. Y que lo harán de una manera terrible. Y usted lo puede seguir leyendo desde el versículo 7 hasta el 11 del primer capítulo. Pero pide a Habacuc que ponga toda su confianza en él y sus designios, y van a venir momentos en que los babilonios van a ser castigados también, ¿sabe? Dios iba a usar a los babilonios, a los cananeos, para golpear a Jerusalén, pero ellos también iban a tener su recompensa, porque Dios lo único que estaba utilizándolos era como un medio para que Israel pudiera volverse hacia el Señor. El Señor sabe todas las cosas y sabe lo que es mejor para su vida y para mi vida. Y el objetivo es que nos llama en esta noche es a poder vivir por fe. Por eso le pide a Habacuc que no se deje llevar por los acontecimientos que está viviendo, sino que empiece a ver con los ojos de la fe, creyendo que Dios va a hacer lo mejor a favor de cada uno de los de su pueblo y que no desfallezca. Y eso es lo que en esta noche también el Señor te está pidiendo, que no desfallezcas, que no empieces a poner la mirada en las circunstancias, sino que empieces a avanzar en fe, creyéndole al Señor y reposando en su soberanía. Dios tiene el control de cada nuestra vida, mi amado hermano. Todo a su debido tiempo será manifestado. Las circunstancias que nos rodean parecieran determinar todo. Nuestros planes, nuestras actividades, nuestros sentimientos, y hacen flaquear nuestra confianza en Dios. Pero Dios, que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de poder, nos invita a creer, aunque las circunstancias que nos rodean sean diferentes. Aunque esas circunstancias nos muestren que no tenemos un camino claro, que estamos al frente de una incertidumbre. Y lo hace con mucha propiedad, porque cuando usted y yo vamos a los evangelios, nos damos cuenta que Jesús anunciaba a sus discípulos, que Él vencería. Pero las circunstancias que rodeaban tales palabras eran tan diferentes que por esa razón ellos huyen y abandonan a Jesús cuando es tomado preso para ser enjuiciado y crucificado. Las circunstancias determinaron la fe de los discípulos, pero Jesús actuó por encima de las circunstancias al hacer que lo imposible fuera posible. ¿Y qué fue eso? Sino vencer la muerte, al pecado y a Satanás en su resurrección. Si queremos usted y yo verdaderamente vivir bien, debemos de hacer todo depositando nuestra fe en Dios de manera absoluta y sabiendo y confiando de que Él es soberano y que sabe lo que está haciendo. Por eso, cuando usted y yo reposamos en la soberanía del Señor, aprendemos a vivir por fe. A Habacuc le costó. No podemos leer los 3 capítulos, pero yo sí le invito a que usted los lea en casa. Y pueda ver cómo se desarrolla este diálogo entre Habacuc y Dios. Cómo Habacuc empieza molesto y de un momento a otro Dios empieza a encaminar esta conversación para hacer comprender a Habacuc que él tiene el control de todas las cosas y que Habacuc no entendía la importancia de reposar en la soberanía de Dios. Pero algo bonito, interesante y maravilloso que nos regala este libro es que en el capítulo 3, versículos 17 y 18, Habacuc parece ser que ha comprendido lo que Dios le ha transmitido a través del diálogo. Y dice la palabra, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, una vez más lo repito, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y ese es mi tercer punto, la soberanía de Dios. Cuando usted y yo aprendemos a reposar en la soberanía de Dios, tenemos gozo y seguridad de que Dios está en control. Cuando usted y yo aceptamos, no dije entendemos, yo no estoy diciendo entendamos, sino que aceptemos la soberanía de Dios, entonces podremos atravesar a través del el valle de sombras de la mejor manera.
Habacuc aceptó que Dios es soberano y que Él sabe lo que hace y la manera en cómo lo hace siempre será la mejor, pues sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Cuando usted y yo creemos esta verdad y la aceptamos, entonces las pruebas, las injusticias, los problemas nos serán menos difíciles de sobrellevar y entenderemos cuál es el propósito del Señor. El verso 16 nos habla de esto. Dice, tranquilo espero el día de la angustia que vendrá sobre el pueblo que nos ataca. Habacuc ya veía con los ojos de Dios, pues veía el castigo del opresor, lo veía por fe y descansaba en eso que Dios le mostraba. Ahora le hago una pregunta a usted, ¿cómo desea ver usted su problema? ¿Cómo desea ver usted su crisis? ¿Cómo desea ver usted las circunstancias que le rodean? ¿Con sus ojos o con los ojos de Dios? Porque si usted y yo vemos con los ojos de Dios, veremos el final de nuestra aflicción y descansaremos en que un día terminará. Habacuc termina con una declaración soberbia que debería de ser la misma declaración de toda persona que busca a Dios en respuesta. La hemos leído. Hay convicción, hay seguridad, hay confianza, hay esperanza en las palabras de Habacuc. Pues aunque las cosas no salgan como nosotros decíamos y todo parezca imposible e inútil, a pesar de todo, usted y yo estamos llamados a reposar en la soberanía de Dios, a confiar en Dios, a descansar en Dios, a entregar todos nuestros problemas y dificultades a Dios. Estamos llamados a ver con los ojos de Dios, porque de otra manera usted y yo nunca vamos a comprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a través de los diferentes procesos por los que atravesamos. Debemos de alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Él es quien hace que nuestros pies no resbalen, sino que nos sostiene en los lugares altos, como lo dice el versículo 19. Y lo leo para usted y dice, Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Qué bonito porque vemos cómo cambia la estructura del mensaje de Habacuc. Habacuc empieza primero cuestionando, peleando con Dios, discutiendo con Dios. Después Dios entra en un diálogo y amorosamente le explica lo que está sucediendo. Y después en el capítulo 3 podemos ver cómo Habacuc entra en convicción y seguridad de lo que Dios está haciendo. Y él ya no le preocupa la crisis, ya no le preocupa lo que va a acontecer con su pueblo, ya no le preocupa lo que está pasando, no le preocupa cómo va a ser tratado Jerusalén, sino que lo único que él sabe ahora es que así como los babilonios van a atacar a Jerusalén y ellos también van a ser castigados, Dios propiamente tiene el control también de la restauración de su pueblo, porque eso es lo que Dios hace. Dios siempre utiliza las circunstancias difíciles y adversas para mostrar su poder, para demostrarnos también a nosotros que sin Él no somos nada, para demostrarnos a nosotros también que debemos de depender totalmente en Él. Y para aprender y para que nosotros aprendamos que debemos de ver es con los ojos de Dios y no con los nuestros. Los nuestros nos engañan, los nuestros nos dan temor, nos muestran temor, los nuestros nos muestran miedo, los nuestros son negativos, la mirada nuestra es negativa. Cuando vemos con los ojos del Señor, no, no vamos a ser golpeados por la crisis, sino que vamos a aprender a reposar en medio de ellas. Hay unas frases bastante famosas que quisiera compartir con ustedes. Alguien dijo, pedí a Dios que me hiciera fuerte para sobresalir, pero hizo lo contrario, me hizo débil para que aprendiera humildemente a obedecer. Pedí ayuda a Dios para hacer obras más grandes y se me dieron dolencias para hacer obras mejores. Pedí riquezas para obtener la felicidad, pero se me dio pobreza para que fuera prudente. Pedí de todo para poder gozar de la vida y se me concedió la vida para poder gozar de todo. No recibí nada de lo que pedí, pero sí todo lo que podía esperar. Aprendamos a reposar en la soberanía de Dios. Aprendamos a descansar al pie de la cruz, ahí, en oración, en clamor, en intercesión. No discutamos con Dios. Permitamos que haya un diálogo sano, un diálogo donde podamos comprender lo que Dios está haciendo, lo que Dios está puliendo, porque de algo podemos estar seguros en esta noche y es que Dios está trabajando en cada uno de nosotros a través de esta crisis. Con algunos de nosotros está trabajando la paciencia, con otros está trabajando el carácter o el temperamento, podríamos decir, con otros está trabajando la unidad familiar, con otros está trabajando el amor
entre familia, con otros está trabajando, gloria al Señor, y sanando heridas. Dios está trabajando, Dios no está descansando en ningún momento. Dios sigue siendo soberano por los siglos de los siglos, y eso no va a cambiar. Lo que debemos de cambiar somos usted y yo, amada iglesia, aprendiendo a reposar en su soberanía. Así que solo te recapitulo los 3 puntos. El primero es que su soberanía es incomprensible ante nuestros ojos, si lo que queremos hacer es verlo de nuestra perspectiva. Lo segundo es que cuando ya aprendemos que esa soberanía solamente le pertenece a Dios y aprendemos a reposar en ella, ese mismo descanso que nosotros tenemos en la soberanía de Dios nos hace vivir por fe. Y la tercera es que cuando comprendemos totalmente que la soberanía le pertenece al Señor, obtenemos gozo, seguridad y confianza de que Dios está haciendo en nuestras vidas. Te invito a orar en esta preciosa noche. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que en medio de toda circunstancia, Dios bendito y maravilloso, tú nos llamas a reposar en tu soberanía. Padre, a descansar en ti, Dios de gloria, a tratar de entender, Señor, a través de tu Espíritu Santo, qué es lo que tú estás haciendo, Señor, qué es lo que tú estás operando en nuestras vidas, qué es lo que tú estás cambiando en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver con tus ojos. Ayúdanos, Señor eterno y maravilloso, a poder, Señor eterno, reposar verdaderamente, Dios de gloria y Padre eterno, en que tú eres un Dios soberano. Un Dios que está moldeando nuestras vidas, un Dios que está formando nuestro carácter, un Dios que quiere que nos parezcamos cada vez más a Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por cada hermano y cada hermana que en esta preciosa noche está escuchando esta palabra, Señor. Te pido, Señor, que a través de esta palabra sus vidas, Señor, sean animadas. Dios bendito y maravilloso, sus vidas, Señor, sean fortalecidas, Dios de gloria. Padre amado, y que si hay desesperanza, Señor, si hay cuestionamiento, Señor amado, si hay alguna lucha, Señor, interna en cada uno de nosotros, Padre bendito, contigo, Señor, podamos reposar como logró reposar Habacuc, Señor. Gracias, Señor, porque esto es un vivo ejemplo también, Padre amado, de cómo tú, en tu soberanía, recibes nuestras oraciones y sacas el tiempo para explicarnos qué es lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú eres un Dios de amor y de misericordia y de poder. Mi alma te alaba y te bendice, Señor, y te doy gracias, Señor, por cada uno de los que escuchan este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.